Actividades, la verdad que se estuvieron desarrollando a lo largo de la semana. Ayer estuvimos en una actividad con los compañeros de Derechos Humanos de FOETRA en la Exesma, en el Espacio Memoria, en la casa de la Madre de Plaza Mayo Línea Fundadora, una muestra que recomiendo, la recorrí, ayer se inauguraba, de los compañeros y las compañeras de la CGT, sobre bueno, aquel tiempo, ¿no?, de la dictadura y la resistencia obrera, ¿no? Y hubo muchos discursos donde estuvo Tati Almeida también, donde lo que se reivindicaba era que la dictadura, viste que en la dictadura parece que no hubo luchas y parece que no hubo historia Sí, una de resistencia, ¿no? resistencia, ¿no? Y bueno, justamente se reivindicaba y se mostraba como, por un lado, las madres y los familiares, digamos, de detenidos desaparecidos generaban un mojón, y por otro lado, también el movimiento obrero, ¿no?, generaba el mojón de lucha desde el Ujú. paro del 79 con los 25 hasta lo que fue indudablemente la figura enorme de Saúl Ubaldini con la CGT Brasil, ¿sí? Una cosita sola. Sí. Durante años se trató de ocultar la foto que para mí simboliza lo que fue la resistencia, que es el abrazo de Eve con Saúl Saúl Ubaldini, Ubaldini, ¿no? exacto. Esa foto se trató de ocultar durante mucho tiempo. Totalmente. Así que bueno, y para poder hablar de toda esta semana tan especial, estamos en comunicación con Florencia Chapeta, que es secretaria de Derechos Humanos de FOETRA, ya la conocen, y tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo te va, Flor? Ariel y Pablo te saludan. Hola Ariel, hola Pablo, ¿cómo andan? Hola Buen Flor, buen día para día. todos. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos, Flor. Bueno, una semana como siempre muy movilizante, pero particularmente más movilizante quizás que otras, con una marcha muy inmensa el 24 de marzo y con una movilización popular y de los telefónicos. ¿Cómo viviste esta jornada del 24, Florencia? Bueno, esta jornada del 24 que fue muy emotiva, fue muy fuerte porque el pueblo salió a la calle masivamente, se habla de 1 millón de personas en la calle. Comenzó, bueno, los preparativos varios meses atrás y como siempre los organismos nos están marcando un lineamiento en esta situación. ¿Por qué? Porque es el segundo año consecutivo que la marcha es unitaria, es una marcha en unidad que se dio este 24 de marzo nuevamente. Digo, y en esto también los organismos nos están marcando un camino que es muy necesario en lo que estamos viviendo nosotros como pueblo y como patria. El 24 de marzo salieron todas las distintas instancias de la sociedad a través de muchas actividades que se fueron haciendo en los colegios, en sindicatos, en los barrios. Digo, cuando uno se acercó el 24 de marzo, marzo explotó de actividades por la memoria. Cuestión de que estábamos en una, se está hablando de una disputa porque nosotros tenemos un gobierno que no solamente es negacionista, sino que es apologista de la última dictadura cívico-militar, no solamente en el terrorismo de Estado, sino en las políticas socioeconómicas que llevó adelante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica también, con las que hoy llevan adelante. Se habló también, intentaron hablar de amnistías en este periodo, se intentó hablar de un montón de cuestiones. Obviamente el andamiaje legal que nosotros tenemos en la Argentina no permite que los delitos de esa humanidad sean sus sanciones, sean amorigeradas, que haya amnistías en eso, pero bueno, lo intentan poner todo el tiempo sobre el tapete. Y a esto la sociedad, como decía al principio, se fue masivamente a la calle a decir que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos, que queremos memoria, que queremos construir nuestra memoria colectiva, que queremos justicia y que queremos verdad. Porque son las únicas bases que nosotros tenemos para poder fortalecer la democracia, para poder construir ciudadanía y poder construir realmente un futuro para todos y todas. No podemos, sobre las mentiras, sobre los ocultamientos,
pensar que podemos construir una sociedad mejor para todos. Ujú. Ahí, Flor, si bien la dictadura recayó sobre toda la sociedad, especialmente sobre el movimiento obrero, nuestro gremio, el telefónico, junto a otros gremios combativos, como los gráficos, si querés, o farmacéuticos, fueron principalmente atacados. Desde tu labor de la Secretaría, ¿cuántos compañeros, compañeras llegaron a identificar, llegaron a reparar legajos? Sé que desde tu Secretaría se viene laburando fuerte desde hace años con este tema. Sí, uno de los primeros ejes que tomamos fue justamente poder recuperar las historias y los nombres de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Comenzamos a trabajar con una base que se había creado a través de la Comisión de Derechos Humanos en los primeros años de recuperación de la democracia. Esta base estaba hecha a través de testimonios de compañeros, en general, como decía recién, en tema de testimonios, de algunos comentarios, y bueno, a partir de esa base que existía ya, pudimos comenzar a hacer un trabajo donde fuimos abriendo otros canales, inclusive a través de distintos decretos presidenciales pudimos solicitar las aperturas de legajos, y eso, bueno, nos fue llevando a través primero de testimonios, de investigaciones que fuimos haciendo, realizar un listado y pedir luego la reparación, o sea, primero pedir la búsqueda de esos legajos, posteriormente la reparación de esos legajos laborales, donde decía abandono de puesto de trabajo en la mayoría o despidos, y a partir de eso modificarlos a las verdaderas causas de la finalización del vínculo laboral, que era desaparición forzada por el terrorismo de Estado o ejecución sumaria también por el terrorismo de Estado. Luego esto lo que tenía y lo que tiene todavía, porque nos faltan reparar algunos legajos, tiene su punto culmine, digamos, con la reparación pública, porque bueno, hasta ese momento es un acto administrativo y la reparación pública es cuando se le entrega la copia del legajo reparado a la familia en alguna de las distintas instancias. Nosotros la última reparación pública que logramos hacer, con mucho orgullo podemos decir que se hizo en el sindicato, con la presencia de todos los compañeros telefónicos y todas las compañeras telefónicas y los familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Es un trabajo que no culmina en realidad, porque nosotros tenemos que pensar, el mismo 24 de marzo, en la madrugada, las fuerzas militares y fuerzas policiales ingresaron en nuestro sindicato por la fuerza, tomaron el lugar, y a partir de ese momento se desató una persecución muy fuerte sobre nuestros compañeros y compañeras, y tampoco podemos olvidar que ya varios compañeros nuestros habían sido desaparecidos por la AAA. A partir de este momento hubo unos meses donde la represión fue muy fuerte, como les decía, sobre los compañeros nuestros, dirigentes, activistas, delegados. Hubo muchísimos secuestros, algunos de esos secuestros luego pudieron ser blanqueados, o sea que pasaron a disposición del PEN, pero muchos de esos compañeros y compañeras lamentablemente hoy son parte de la lista de compañeros detenidos desaparecidos en la cual venimos trabajando. Y por esta cuestión de que te contaba de la fuerte represión que sufrimos como gremio, el listado nuestro se sigue trabajando. Y pensá que el día que pusimos la placa, 2 días después, ubicamos el nombre de otra compañera detenida desaparecida de Fuetra. O sea, es todo un trabajo que se va dando y lamentablemente, porque preferiríamos que estos compañeros estuvieran acá presentes físicamente con nosotros, lamentablemente sabemos que va a seguir creciendo el listado. Nosotros tenemos armado, además del listado de detenidos desaparecidos telefónicos, un listado con los médicos de la obra social nuestra y otro listado adicional que todavía tampoco está colocado, que es de trabajadores que tenían tareas dentro de lo que era administrativamente FOETRA. También. Claro. Había muchos compañeros militantes que la conducción
En ese momento los convocaba porque venían marcados, no tenían posibilidades de trabajar en distintos lados por sus militancias y tenían tareas dentro de FUETRA administrativas. Y bueno, ahí también hay varias compañeras particularmente detenidas desaparecidas. Estamos hablando con Florencia Chapeta, secretaria de Derechos Humanos de FOETRA. Flor, ayer estuvimos participando en un acto muy importante de la CGT en la Exesma, en el Espacio Memoria, en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Contarles un poco a nuestros oyentes cuál fue la actividad, digamos, básicamente, no sin tanto detalle por ahí por el tiempo, pero sí cuál fue más o menos la actividad que está presente y que puede ser vista por la población durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, ayer lo que se hizo fue la inauguración de una muestra permanente de la resistencia del movimiento obrero a la dictadura cívico-militar. En esto hemos participado 55 sindicatos, entre ellos tenemos el honor de ser nosotros uno de los gremios que ha aportado información, testimonios, hay muchos testimonios, ayer lo veíamos, hay muchos testimonios audiovisuales de compañeros nuestros. Durante toda la muestra está una foto que es emblemática justamente de esto que contaba de que desde el mismo 24 de marzo del 76 nosotros teníamos una intervención, aunque la resolución termina saliendo, la resolución formal de la dictadura termina saliendo casi un mes después, pero nosotros en la realidad como algunos pocos sindicatos desde el 24 de marzo teníamos esta intervención. Y podemos con mucho orgullo decir que hemos trabajado estos meses a través de lo que es el archivo nuestro, que lleva mucho tiempo de construcción, dando a conocer nuestras luchas, como también la lucha de las 7 horas. Nosotros, tomo un minuto para recordar algunas de nuestras luchas. El 8 de octubre, los compañeros de SEGBA venían haciendo medidas de acción directa y nosotros en octubre del 76 hacemos un apagón masivo apoyando la lucha de los compañeros y de las compañeras, Luz y Fuerza, y el 25 de febrero del 77 hay una resolución de Entel. No podemos olvidar que no solamente teníamos el sindicato intervenido, sino que la empresa estatal estaba intervenida por la dictadura cívico-militar, y en esa instancia sacan una resolución donde modifican nuestras jornadas de trabajo, que era la jornada de 7 horas y pasa a ser una jornada de 8 horas. El sindicato estuvo intervenido, pero no significa que no hubiese organización, porque desde el primer momento lo que se empezó a gestar son una organización clandestina que se iba dando desde distintos lugares. Bueno, desde el primer momento hubo una adhesión masiva y cuando se cumplieron las 7 horas de trabajo, los compañeros se levantaban y se iban. ¿Qué pasó? Recibían 2 días de suspensión, volvían a retomar tareas. También esto arrancó no en todos en el mismo día, sino que bueno, justamente por esta cuestión de estar en la dictadura, se fue organizando y se fue dando los primeros, en 2-3 días se fueron sumando. Se habla según recortes de periódicos y los testimonios de los compañeros, edificios donde había más de un 50% de adhesión en la medida, particularmente en lo que era Talleres Ciudadela. Bueno, como decía recién, volvían a trabajar, 8 días de suspensión, inicialmente despidos a los delegados. Los compañeros delegados y las compañeras delegadas en esta situación no eran suspendidos, sino que directamente les daban la cesantía, y a los compañeros, después de la segunda sanción de 8 días, la tercera medida fue la cesantía. Así que bueno, en esta medida de fuerza histórica que hicimos los compañeros telefónicos está en este museo también, y creo que hay algo que esta lucha nos muestra, ¿no?
Digo, muchas veces las luchas que nosotros damos en el momento puede ser que no den los frutos que estamos buscando, porque la dictadura terminó implementando esa modificación horaria. Pero en las nuevas generaciones telefónicas la lucha de las 7 horas se hizo carne y uña y logramos recuperar esas 7 horas. Y esa lucha que comenzó una generación atrás, en plena dictadura cívico-militar, maduró y se llevó adelante una generación después. Y creo que eso también es una gran enseñanza que nos deja a todos y a todas, de que las luchas hay que darlas. Siempre las vamos a terminar ganando, porque como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Creo que son grandes enseñanzas que nos dejan también nuestros compañeros. Si ellos pudieron pelear en plena dictadura cívico-militar, si le sacaron la vida, que es lo más valioso que tiene el ser humano, nosotros tenemos que seguir dando las luchas en un gobierno como este, que también viene, y por eso, volviendo al tema del museo, tan importante, dar a conocer, primero que casi el 70% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores, que junto a las luchas de las madres, que son no solamente las madres, sino las madres de la democracia, las madres de todos y de todas, los trabajadores se han organizado. Los trabajadores hemos dado siempre las luchas cuando hay que darlas. Y esta generación de los 70, es una generación que venía formada también por los 18 años de la resistencia peronista, la CGT de los argentinos, una generación con mucha conciencia. Por eso, para implementar el modelo socioeconómico, la dictadura fue directamente sobre la clase trabajadora y el movimiento obrero organizado. Porque estas son las discusiones que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que hacer que las nuevas generaciones de argentinos conozcamos. Porque en realidad esta discusión es qué modelo de país queremos. Y estos modelos puede ser para unos pocos, con un modelo especulativo, de timba financiera, extractivista, o un modelo industrial, tecnológico, donde haya trabajo para todos y para todas, porque este país tiene la capacidad y tiene las riquezas para que todos podamos estar incluidos dentro de un modelo. Muy bien, es Florencia Chapeta que nos dice esto, secretaria de Derechos Humanos de FOETRA. Flor, te agradecemos tu tiempo con Radiográfica, con Vamos al Frente, y bueno, vamos a seguir conectados obviamente y continuando con esta lucha permanente por memoria, verdad y justicia. Te mando un abrazo muy grande, Flor, que tengas buen día. Muchas gracias y buen día para todos y todas. Gracias, Flor. Muy bien, ahí Florencia Chapeta, vamos rapidísimo a la tanda y después de la tanda seguimos con más Vamos al Frente. Radiográfica.